Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Finanzas para Todos, donde intentamos tratar temas que les puedan ser de utilidad real, Miguel, ¿qué tal? Hola Sebastián. Bueno, pues es verdad, intentamos hacer un programa ameno, fundamentalmente, y después vamos a intentar ayudar a la gente que nos escucha en lo que... Sí, porque además yo personalmente hoy traigo un tema que me lo han preguntado, pero repetidas veces, ¿no? Y a pesar de que lo hemos hablado en otros programas, siguen preguntando, porque son temas de actualidad y son temas que interesan y son temas frecuentes. Entonces digo, y al final del programa de la semana pasada hicimos una llamada que la gente, los oyentes que quieran que toquemos algún tema, que nos lo preparamos con mucho cariño y lo exponemos. Porque son cosas que a lo mejor dentro a nosotros nos dentro pasan. De mis límites. Claro, por supuesto. Pero lógicamente porque a lo mejor pasamos nosotros por encima de esos temas, pero para ellos es un tema importante. Así que cualquier cosa, aquí a la emisora o a Sebastián o al que sea, nos lo van diciendo. En Facebook o y nos lo preparamos en el blog, con mucho, donde quiera ser, o personalmente. Con mucho cariño. Y para empezar, este tema que comentaba, para ayudar a un hijo, con dinero, con una inversión, con vivienda, ¿qué es mejor? ¿Donar o esperar a la herencia? Y lo decía porque sigue siendo una de las preguntas más frecuentes que nos llegan. La verdad es que ayudar a los hijos pasándoles una vivienda, dinero en efectivo o una inversión, por ejemplo, un fondo de inversión o unas acciones, y es que esto nos acaba afectando a todos, y además dos veces, una como hijo o hija y otra como padres y madres. Y además es probablemente para muchos una de las operaciones económicas más importantes de nuestra vida. Yo, sin ser ningún entendido, he preguntado, he leído, he comparado, y voy a exponer de forma muy simple y creo que entendible las ventajas, los inconvenientes y los gastos que tiene heredar o donar. Y antes de nada, pues una obviedad. Cada caso, cada familia tiene circunstancias únicas, por lo que hay que adaptar todo lo que voy a decir a esas circunstancias. Para empezar, dinero en efectivo. Donar, ¿qué ventajas tiene? Ventaja es que lo puedes hacer en cualquier momento, dar el dinero en cualquier momento cuando lo necesites. Y para eso tienes que pagar el impuesto de de donaciones en Andalucía, que está bonificado al 99%. ¿Qué inconveniente? Pues que puede generar conflictos con el resto de herederos, porque se entiende que es un adelanto de la herencia. Si es una cantidad significativa, no se lo des sin más. Pues para evitar problemas, llévalo a inscribirlo en la notaría, donde eso sí, te van a cobrar por esa gestión, por esa escritura. Y si esperas a heredar, las ventajas respecto a la donación, pues la verdad es que no tiene ninguna ventaja. Se paga el impuesto de sucesiones, que está bonificado al 99%, pero sí tiene inconvenientes, y es que es un trámite más largo, ya que lleva todo el resto de la herencia con los demás herederos, y si el fallecido no hubiese hecho testamento, pues aumentan las dificultades. También es cierto que la factura de la notaría pues es automática, y por supuesto que para recibir el dinero pues hay que esperar al fallecimiento de los padres, y eso puede suponer que no llegue a tiempo para cubrir las necesidades que se necesitan. Sí, de lo que se trata es de pasar dinero, pero no dinero en efectivo, sino dinero en fondos o en acciones. Donar. Las ventajas de donar. Pues como el dinero en efectivo, es rápido y pagas el impuesto de donaciones bonificado. Inconveniente, pues como el dinero en efectivo también, con el resto de los herederos por el adelanto de la herencia, por si puede suponer alguna suspicacia. Eso sí, con una diferencia: si el fondo o las acciones que le donas han aumentado de valor desde la compra, los padres tienen que declarar esa ganancia en la declaración de la renta. Eso es la única diferencia. Ahora, si heredas, ventajas, pues también como el dinero en efectivo se paga el impuesto de sucesiones bonificado. Pero una diferencia importante: heredando no paga nada en la renta por la revalorización del fondo o de las acciones, ni padres ni hijos. Inconveniente: no los ayudes en vida. Los trámites de notaría y registro también son más largos, y sin testamento pues puede haber el bloqueo temporal de esos bienes. Y tercero y último, y muy frecuente en la actualidad, la vivienda. Donar una vivienda. Ventajas: la vivienda pasa a tu hijo
ya. También impuesto de sucesiones bonificado al 99% y los inconvenientes los mismos que podían surgir con el resto de herederos. Paga, eso sí, la plusvalía municipal, que es una cantidad ya significativa. Y hay un inconveniente importante. Los padres pagan en la declaración de la renta por el incremento del valor de la vivienda desde que la compraron o la heredaron. Y puede ser una cantidad que no sea pequeña, salvo, y anota bien esto, que los padres tengan más de 65 años y sea su vivienda habitual. Eso sí, los gastos de notaría no hay quien te los quite. Ahora, heredar la vivienda, las ventajas, pues impuesto de sucesiones bonificado, no se paga nada en la declaración de la renta, lo que puede ser un ahorro importante, y sigue el impuesto de sucesiones bonificado. Inconvenientes, no te libras de la plusvalía municipal, todos los trámites después del fallecimiento, lo mismo, los gastos de notaría y registro, y uno también evidente y puede ser determinante, que no los ayuda en vida. Yo resumiendo, para la vivienda es muy importante, antes de tomar una decisión, conocer el valor de compra de los padres, el valor actual, que puede ser el valor de referencia catastral, la edad del propietario, que sea mayor de 65 años o no, y si es la vivienda habitual, porque eso puede suponer una cantidad de dinero bastante importante. Y como siempre, busca asesoramiento, que ya estás viendo que te puede suponer un ahorro muy importante, o al revés, una cantidad que tengas que pagar también muy importante. Y esto sucede, el donar o el heredar, el plantearte donar o heredar a unos hijos sucede continuamente, y yo creo que nos lo planteamos en un momento o en otro, pues prácticamente todos los padres. Yo Sebastián, me he planteado eso con mi hijo, y lo que me ha echado para atrás ha sido el impuesto municipal, que es muy alto. El impuesto de plusvalía. Sí. El impuesto de plusvalía no hay quien te libre. Sí, claro, ese lo pagas o al es muy alto. Recibirlo en donación o al heredar, dependiendo también de determinados parámetros, de cuánto tiempo el valor. El impuesto de plusvalía se paga, hay dos formas de pagar el impuesto de plusvalía según una decisión de un tribunal. Un dato objetivo o el valor de compra y venta. Por eso hace falta tener a alguien que conozca el tema, que te haga las cuentas. Sí. Y esto sobre las cuentas, es decir, si pago, si hago esta, bueno, la verdad es que el impuesto de plusvalía lo pagas igual en la herencia que en la donación, pero por lo menos sabes cuánto a qué atenerte, porque también depende de los años que lleve en propiedad de... La donación la he visto, yo creo que es la menos, económicamente la más rentable, esta que tú has comentado. Sí, siempre y cuando sea una vivienda, si se trata de una vivienda, que el padre o el donante tenga más de 65 años y sea la vivienda habitual, sí, entonces pues es muy efectivo. Básicamente la herencia no se paga tampoco, pero lo recibe cuando lo necesita y cuando le hace falta. Los otros inmuebles pues se pagan también sin problema. Pero en fin, vamos a ver. Cada caso es un mundo, y por eso cada persona tiene que hacer sus cuentas. Has dicho del notario no se escapa nadie, además. No se escapa. Ya sabes tú que lo del Verifactum no es obligatorio este año, todavía, pero los notarios ya están funcionando. Ya tiene el Verifactum. Ya tiene la casica puesto de hoy. Da miedo ver el Verifactum. Y la verdad que lo están funcionando ya, pero me imagino ya que el año que viene lo tendrán que hacer todo. Bueno, pues yo no sabía que Sebastián se iba a traer este tipo de... Pero yo, como lo he estado trabajando y al despacho mío vienen bastantes temas de herencia, pues he sacado un resumen de los principales engaños y fraudes y estafas que reportan en Andalucía el reparto de la herencia, ¿no? Y la picaresca de los andaluces, pues ya sabes que para eso somos los número uno, ¿no? Uno de los primeros es la ocultación de bienes y dinero, es decir, que el que convive con el fallecido, con el heredero, pues hay que tener cuidado porque las cuentas bancarias las limpian, las joyas ya ni te cuento, y las propiedades para no repartirlas también es verdad que a eso hay que tener mucho cuidado, y se crean unas discusiones bastante importantes por este tipo de cosas, porque normalmente este tipo de cosas pues nuestros padres pues no tenían inventario ni este tipo de cosas, y entonces lógicamente el que está más cercano pues se aprovecha. Después también está los falsos apoderados, los apoderados, los herederos, los albaceas, que con el momento que te despistas, si no son de confianza, pues también intentan
intentan vaciar el dinero antes o después del fallecimiento. Y después pues también es verdad que se dan falsificaciones de documentos y de firmas, y hay que tener mucho cuidado, y si hay que llevarlo a algún sitio porque es falsedad documental, también hay que tener en cuenta, porque se están barajando ya cantidades también muy importantes, ¿no? Entonces, que se falsifican también documentos y firmas. Y la venta de propiedades bajo engaño, a fulanico que está en Barcelona, yo digo por Andalucía, le dicen que esta vivienda hay que venderla ahora por un precio, porque si no, mañana no va a valer nada, no sé qué, no sé cuánto, y ese tipo de cosas también se producen entre hermanos. Yo prefiero mejor que sea que son cuñados y este tipo de familia, ¿no? Pero es verdad que se dan. Y después están el falso heredero, que son, por ejemplo, timadores que te contactan contigo de internet y te hacen creer una cosa y este tipo de cosas, y sobre todo gente mayor, que son herederos mayores y no están puestos en este tipo de engaños. Hay que tener también mucho cuidado. Entonces también, en función de la situación de la persona, muchas veces le obligan, si es una persona con necesidad, le obligan a firmar cosas que a lo mejor no le interesan, o a lo mejor pierden dinero y este tipo de cosas. Entonces las cosas las traspasan no por el valor real que tienen, sino por el valor que se manipula. Y también por en la zona de las fincas, también es verdad que es un sector que empiezan que si esto valía, que si esto no valía, y lógicamente es lo que tú has dicho, tienes que ponerte en manos de profesionales que las valoran, y para ser un valor más real del que efectivamente hace este tipo de cosas, ¿no? Ahí, por lo que ha dicho Sebastián, el impuesto de sucesiones, que hay que pagarlo, que es el 99,9, y las bonificaciones al partir de 2026 extienden parcialmente a hermanos, tíos y sobrinos, es decir, al grupo tercero de herederos. Esto lo que pretende es que se reduzca ciertos fraudes fiscales. A ver, ¿cómo que en 2026? En 2026 las bonificaciones se extienden parcialmente a hermanos, tíos y sobrinos, al grupo tercero de parentesco. Sí, pero es muy interesante, porque hasta ahora les pegaban unos clavas. Entonces, exactamente, entonces lo que se pretende es reducir ciertos fraudes fiscales, pero para que aumente el movimiento de herencia. Yo a lo que has dicho añadiré una cosa, un problema también de herencia, y es la colación. O sea, los adelantos de la herencia, que luego suponen una cantidad de problemas familiares. Pues alguien que le da dinero a un hijo, ahora le da dinero a un hijo, y luego, claro, el resto de herederos dice: es que tú te llevaste tanto dinero estando en vida nuestros padres, y ahora pues tenemos que... Eso se da mucho. Eso se da muchísimo. Sobre todo el que cuida a los padres. El que hace de su capa un sayo. Sí, porque, hombre... El que está más cerca. Poder se puede hacer, pero claro, el padre que haga eso y quiera evitar problemas también puede reflejarlo en el testamento. Es decir, yo a mi hijo tal, que me está cuidando, le doy tal cantidad, siempre y cuando no supere la legítima que le corresponde en la herencia, pero para evitar luego problemas, porque si no lo refleja en ningún sitio y se demuestra que efectivamente tu padre te dio 20.000 euros para comprar un coche, luego tú tendrás que decir: eso era una parte que recibí ya de la herencia y que ya no tengo por qué recibir ahora, te la te traes. Esas cosas hay que manifestarlas. Hay que manifestarlas, dejarlas por escrito, acordarlas. Efectivamente. Porque la verdad es que tú lo sabrás mucho mejor que yo, que la cuestión de las herencias son el principal problema familiar y la primera fuente de pelea, y a veces por las cantidades de dinero que no son significativas. Son ridículas. Sí, y a veces otras cosas por cuestiones algo sentimental, ¿no? De algún recuerdo que tenía el padre, o alguna joya, o algún elemento, pero hay una cantidad. Yo hace poco fui a la notaría a hacer unas gestiones, y en la calle había una familia que estaban llegando a las manos. No me enteré por qué, pero estaban a las manos. ¿Por qué has hecho? ¿Qué no has deshecho? ¿Qué haces? Y eso no es... Vamos, que no es raro que suceda. Sí, a mí particularmente, mi padre era cazador y me dejó la escopeta. Y tú, escopeta. Un seminarista. Un seminarista, una escopeta. Pues tuve problemas con mi cuñado, que eran cazadores, ¿no? Y bueno, lo que hice fue dejarla en el cuartel de la Guardia Civil y entregarla, y para quitarme problemas, ¿no? Porque ya ves tú, que hacía yo con la escopeta,
tenía mucho lo que tú has dicho, cariño a mi padre y tal y cual, pero era un arma. En aquella época estaban intentando poner que el que tuviera armas de este tipo tuviera que tener un armero y este tipo de cosas, y yo con 2 niños chicos y tal y cual, pero que tuve problemas con el capricho de mi padre. Sí. Pues entonces yo creo que añadir a lo que hemos dicho hoy de las herencias y demás, que cualquier alteración o donación anterior a la herencia, que se refleje. Que no dejar en la herencia un problema para los hijos y una posible pelea. También hay que hacer hincapié en lo que has dicho antes, Sebastián, que los padres a la hora de la verdad tienen que ver si a tu hijo le da X, pues que tengas también X para el otro hijo, ¿no? Es decir, de alguna forma que sea lo más equitativo. Hay veces que es justo que no reciban los hijos la misma herencia. Te pongo varias situaciones. Una en la que un hijo ha encontrado un trabajo estupendo y gana un sueldazo, y otro que está en el paro. Entonces, de un padre o de una madre decir, supervivencia. Quiero ayudar al hijo que lo está pasando mal especialmente. Sí, porque a lo mejor no ha querido estudiar o se ha quedado ahí en el pueblo y este tipo de cosas, y el otro a lo mejor o no tiene la misma capacidad para estudiar que el otro, o porque ha tenido peor suerte, o por cualquier, o porque se le ha ido a pique el negocio, ¿no? Entonces, pero que cualquiera de esas circunstancias se deje por escrito, pues porque eso va a evitar muchos problemas, y además se deje por escrito y con el conocimiento de los hijos, para que no lleguen y se enteren el día que se presenten en la notaría a leer el testamento. Que hay veces que también sucede. La miseria de la iglesia. Que alguien que salta delante del notario diciendo, ¿esto oferta cómo ha sido? Bueno, pues en este tema hay que recordar que la prescripción para la administración son de 4 años, es decir, cualquier deuda son de 4 años. Y en caso de sospecha, pues hay que solicitar certificado en el registro de la propiedad y todo eso para evitar este tipo de... Y has comentado algo también que me ha sorprendido. Los albaceas también... Son gente que suele... Bueno, los albaceas... Bastante más de lo que yo me pensaba, porque el albacea dice la normativa... Se supone que es una persona independiente que... Exactamente. que ayuda en el sentido, al reparto. El hombre bueno, dijéramos, la palabra del hombre bueno. Sí, pues no, algunos no son tan buenos. Entonces, pues me ha sorprendido que no sean tan buenos. En las crisis ya sabes que salen a flote nuestras miserias, ¿no? Sí. Es un tema interesante también, un tema el de la herencia, y además interesante y que tiene mucho recorrido. Y cada día volveremos. Y cada día más cosas. Volveremos sobre este tema. Bueno, pues emplazarles aquí, y ya están viendo que temas no faltan. No falta. Venga, hasta pronto. Adiós. Adiós.